Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con el pastor Sergio González. Estamos hablando de los retos, los 7 retos de la iglesia. Hemos visto que, bueno, la iglesia ha dejado muchas cosas y nos topamos ahorita con una situación nueva que la iglesia debería de regresar a los fundamentos, al origen, hasta Génesis 1. Sí, Empezar a volver a tener dominio y control y también señorío de lo que Dios nos ha entregado, ¿no? Que es todo este planeta y todo sí, lo que vive ahí finalmente, ¿no? Y todo lo así que se es. hace en este planeta. Sí, La iglesia puede aportar muchísimas cosas sí, porque traemos, obviamente, visión celestial, amén. Sí, visión más grande, sí, aunque vemos grandes visionarios en la tierra, gente que ha cumplido cosas fantásticas, pero que podríamos haber rebasado si la iglesia y si lo espiritual estaría más presente en las actividades de todo el mundo, ¿no? así es. Entonces Sí, vimos que pues sí, hay retos para nosotros, ¿verdad? así es, sí. Entonces, en la primera parte, pastor, veíamos acerca de cómo se separó la iglesia de la Ah, vida secular. ujú, Y uno de los primeros efectos que tuvo esto fue la vida familiar, la claro. familia, o sea, el concepto de papá, Ujú, mamá y los hijos, el concepto de sujeción de los hijos, el claro. concepto de una sola cabeza en casa, ¿no? Ujú, El concepto del matrimonio para siempre, ¿no? Esos conceptos se vinieron degradando. sí, ¿Por qué? Porque una cosa es que vayas a la iglesia y otra cosa es tu familia, ¿no? claro. Entonces a tu familia tú organízala como quieras, no hay problema, ¿no? No estés viendo qué ve al hijo en la televisión, en sus tiempos, digamos, porque lo que hoy vemos en una sociedad que está tan adolorida por tantos problemas, por lo menos en México, es derivado, digamos, de los niños de hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa desintegración familiar que sucedió, digamos, desde los años 60, 70, ¿no? Ujú, Que hoy son la generación de los hijos de esa generación sí, que está gobernando el país, que está dirigiendo los destinos, que está formando familias y que está generando esa violencia que vive el país, está derivada de qué? Pues de que no había una integración familiar, ¿no? exacto. No había una integración familiar. Yo recuerdo al presidente Obrador que decía, si ustedes siguen delinquiendo, les voy a acusar con su mamá y con su papá y con sus abuelitos, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor esa generación todavía de abuelos Ujú, podría tener una idea de valores éticos, de valor claro. del trabajo, de muchas cosas. Pero la nueva generación se olvidó de eso, porque Ujú, muchos de esa generación fueron educados a través de, por ejemplo, la televisión, ¿no? sí, claro. La televisión, empezaron pues a desintegrarse la familia en cuanto a que eso dices tú, pero yo soy el hijo, yo decido cómo lo hago, ¿no? Sí, Eres autoridad, pero yo decido sobre esto, sobre el otro, y empezar a marcar ahí una diferencia en los hogares. sí. Los hijos, como con generar una mayor independencia, ¿no? Eh, y esa revolución de la violencia, por decirlo así, y de la anarquía, ¿no? Ajá. Se empieza a reflejar en las casas, se empieza a reflejar en los hogares, y eso termina por derivar en muchos problemas. ¿Por qué? Ujú, Porque pues es como el átomo de la sociedad, ¿no? Y como una bomba claro. atómica. En el momento que desintegras el átomo, pues se hace esa reacción en cadena, ¿no? Sí, Entonces, uno de los retos que hay o que tiene la iglesia actualmente es volver a integrar a las familias, sí, ¿no? sí, Volver al concepto básico de qué es una familia, ¿no? sí, sí, Y a lo sí, mejor, sí. pues todavía hay mucha tendencia ideológica sobre la diversidad, etcétera, pero la iglesia tiene que pararse firme en lo que cree, Sí, pararse firme en lo que dice la palabra. Y a lo mejor eso te va a costar, a lo mejor censura, a lo mejor crítica, lo que sea, pero es el establecimiento original que Dios estableció exacto. como una vida familiar en la cual se puede vivir armónicamente. Sí, si la familia se desintegra, la sociedad se va desintegrando Así también. es. Y ya no hay manera de volver a construir algo. Finalmente, Ujú. todos son elementos tan independientes sin una conciencia colectiva ya, Sí, que finalmente
muy difícil de construir. Es como si sí, te digo, vamos a hacer una torre y cada quien viene con sus planes, sí, sus claro, planos. Bueno, imposible. Debe de haber un arquitecto sí, y debe de haber un solo plano. un solo plano, Y cuando hay cada quien jala por su lado, pues empezamos a ver cosas tremendas. Un día puede ser muy chistoso, pero sí, no va a durar. sí, claro, No, no se puede hacer las cosas. Eh, ujú, Imagínate que Dios hubiera dicho, bueno, el Espíritu Santo hace el universo por ahí de su manera y yo por el ujú, otro y Jesús le hace otra cosa. No, sí, había una conciencia de unidad de entre unidad, los dos, los tres, con el mismo propósito, con una misma visión, que hizo que esta cosa nunca se está destruyendo sí, y contrariamente se está creciendo en armonía. sí, A mí me impacta siempre de ver que el sol todos los días aparece a la misma hora, a la hora que tiene que estar sí, y sin nada de variación. eh, Eso es como la característica del orden perfecto. Y si hay un orden perfecto en la naturaleza, en la creación, sí, nosotros que somos parte de esto, si podemos regresar al orden, sí, vamos otra vez a funcionar a la perfección. sí, Porque de eso se trata. Vivir sí, perfectamente bien es regresar al plan original. así es. Y bueno, digamos, en el asunto de la familia, por ejemplo, vemos las películas, digamos, mexicanas, ¿no? En Ujú, tiempos de Pedro Infante y todos ellos. Y pues es el clásico macho mexicano, ¿no? Con muchas mujeres, etcétera, ¿no? ujú. Y ese abuso que llevó al machismo dio origen al feminismo. Sí, claro. Y cuando esa cabeza que debería de ser la guía, ¿no? Para una sana convivencia Sí. familiar, termina, pues como terminan en las películas, pues la verdad es que eso se convierte en una debacle. Por consecuencia, la esposa se tira a lo mejor al feminismo, ¿no? Claro. Y luego, ¿por qué? Pues porque, oye, yo no puedo ser abusada, no puedo ser sometida, no puedo ser maltratada. Sí. eh, y entonces surge pues esa desintegración familiar. Porque al haber ese conflicto, cuando la cabeza tendría que dar dirección, ¿no? Claro. O debería de haber esa unidad sobre el mismo propósito con la esposa también, en ese claro sometimiento que la Biblia habla, claro, digo, sé que a lo mejor hoy no es popular decir eso, ¿no? No, no, pero es Pero la es lo que verdad. Dios dice, ¿no? O sea, Claro. que la mujer debe someterse a su esposo, Sí, sí. sin que el esposo caiga en el abuso, claro, ¿no? En ese Exactamente, entendido, es ahí donde es las ahí donde cosas las cosas se descomponen, ¿no? son Son reacciones a una reacción. acción mala. Así es. Lo mismo sucedió con la democracia. El sistema correcto es el sistema de un rey, Así es. pero por los abusos del Los rey abusos del rey. llegó la La democracia. democracia. Así ¿No? es. Pero eso es incorrecto. Sí. Pero es mejor que un rey peor. Así es. Entonces, es ahí donde finalmente hemos dado concesiones a tolerando ciertas cosas que no son las correctas porque el hombre se ha desviado del plan original, Así es. Sí. ¿no? Abusando del Abusando. plan original. Sí. Obviamente, si sabemos que el poder es una cosa tan complicada de manejar, ¿verdad? Sí. Y a todo Y nivel, se un requiere rey como sabiduría, un ¿no? padre de familia. Sí. Y para todo se requiere esa sabiduría del Señor, ¿no? Sí. Y como esa guianza el Señor se sacó, pues entonces viene como el primer punto y reto de la iglesia es volver a hacer que la vida espiritual se integre en las Mm, familias, ¿no? sí, Y bueno, desde el momento en que pues las oraciones ya no son importantes, o sí, de que la claro. lectura bíblica es una sugerencia, o Ujú, de que, pues no sé, en otras iglesias vamos a la misa o a la iglesia en Navidad, o solamente en unos 15 años, una boda, ¿no? sí, Entonces, pues realmente todo eso se viene a romper y termina pues en la sociedad que hoy vivimos, ¿no? En claro. una sociedad muy marcada por la desintegración familiar y estamos hablando lamentablemente en todos los sectores, o sea, Mm, si pensaron, bueno, es que solamente es en los católicos, pero el porcentaje es el mismo en cualquiera de las iglesias también evangélicas. sí, Entonces, esa parte de desintegración familiar vino a trastocar desde esas décadas ujú, a lo que ha sido hasta hoy, ¿no? claro. Porque hoy uno piensa, oye, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta anarquía? ¿Por qué hay tanto reto a la autoridad?
Pues porque eso surgía desde casa, ¿no? Claro, Porque el padre no podía ejercer esa autoridad para con el hijo, porque tampoco la tenía moralmente a lo claro. mejor, y porque la esposa se ha también violentado, ¿no? Pues mucha parte de liberación femenina, ¿no? Por Y el supuesto. feminismo, digo, que también, digo, ha venido a ser tan claro, ¿no? En las marchas feministas Sí, y sí, todo lo sí, que se sí. hace y todo esto, ¿no? Sí, Porque a lo mejor hay una protesta clara, porque no el liderazgo que yo esperaba de ti no llegó, por decirlo de alguna forma, claro. y vino a determinar todo esta debacle social. Entonces, eh, si entendemos que si la iglesia no se preocupa por arreglar familias, pues la iglesia no va a funcionar bien. ¿Qué significaría eso? Pues que hoy las iglesias en su mayoría están llenas principalmente por mujeres, Ujú. ¿no? Oye, tu esposo, pues es que él no viene. ¿Y por qué no? Pues porque no quiere, porque está en otro rollo, por tarará, tarará. Y una serie de motivos y Sí, razonamientos, ¿no? sí, sí. Oye, ¿y tus hijos? No, pues es que a mis hijos les aburre la iglesia, ¿no? A Sí, mis hijos claro. no les gusta la iglesia porque pues, no es divertido, porque pues se quedan a jugar videojuegos, porque tarará, tarará, ¿no? Entonces, es esa parte de integración en un mundo que ofrece ya tantos Sí, distractores, ¿no? sí. Eh, a veces queremos competir en ese mismo sector, en el mismo segmento y decir, pues yo también voy a hacer un show, ¿no? Pues yo Sí, también voy a claro. hacer esto, yo también voy a hacer lo otro. Pero nosotros tenemos una demostración del Espíritu y de poder. Sí, claro. Nosotros oramos y el Espíritu Santo respalda la oración. Sí. Entonces nosotros cuando oramos por un muchacho, cuando oramos por una familia, cuando oramos por los esposos, pues hay cosas que van a pasar en su vida Claro. familiar. Y que probablemente nosotros no podemos darles el show que les gustan a los niños, ¿no? Que está ahí en su tablet, ¿no? En su Sí, computadora, pero el impacto que van a tener en sus vidas para siempre va a ser incalculable, ¿no? sí, claro, Eh, claro. Es ahí donde tenemos el reto, porque si tenemos al Espíritu Santo, podemos tener la creatividad Así es, necesaria sí, para interesar a los jóvenes. sí, Porque la Biblia no es algo obsoleto. La así cosa es. es la La presentación presentación también, sí. de esto, que obviamente ha venido de lo que es la presentación del Evangelio a través de religiones, Sí, donde siempre había prohibición y condenación. así es. No, en lugar de empezar a decir qué es lo que está permitido, qué es lo que puedes hacer, qué Se es lo puede que puedes integrar. lograr. Porque un joven, por ejemplo, que tiene no sé, un interés en ser un gran guitarrista, por Sí, ejemplo, bueno, um, el Espíritu Santo te puede calificar, te puede capacitar, te puede guiar hacia una revelación de lo que es la música a un nivel superior y que puedes destacar rápidamente. Obviamente, tenemos que tener esta gente que sí, tiene esta revelación de que dice, vamos a hacer algo superior. sí, Porque pues, cuando ves la música hasta el siglo XV, XVI, por ejemplo, muy sencilla. Y llega un Juan Sebastián Bach y revoluciona la escala, revoluciona la armonía y empieza a enseñar lo que hay en lo que es la música. sí. Sin él estaríamos todavía tal vez Con cantando a una valses, voz, sí, ¿no? Y él empieza con su obra del teclado ahí temperado, supongo que así se dice en español. Él empieza a desarrollar en frente de todo el mundo musical, ¿no? Lo que hay. Y es un hombre que fue inspirado por Dios y wow. que hizo obras religiosas, pero de primer nivel, que Ujú, todos los días la gente va a escuchar, creyentes o no creyentes. sí, ¿No? Entonces, debemos de saber que hay este potencial y que hay esta oportunidad dentro de la vida espiritual. así es, Pero el gran engaño de Satanás es que ha puesto en la gente la confusión entre espiritual y religioso. así es, sí, Lo religioso es una barbaridad, es una porquería. Hay que sí, decirlo como es. claro, La verdad. sí, Es lo que siempre se opuso a Cristo. sí, Lo espiritual, todo el mundo lo busca.
Todos lo necesitan. Todos lo buscan. Sí, Que sea en la filosofía, en la meditación trascendental, en la brujería, en todo lo que ellos buscan, todos lo espiritual, por una razón sencilla, son espíritus. así es. No se satisfacen con lo natural. Pero aquí Satanás ha engañado tanto que rechazan la parte cristiana, vamos a decir, confundiéndola con religión. Sí, Y tenemos que bien explicar a la gente, nada que ver con la religión. sí, Estamos en otra dimensión, así es. ¿no? La Sí. religión es carnal, es Es terrenal. terrenal, sí. Produce obras, ¿no? Obras en Sí, la y carne. obras malas en Obras general, malas, sí. además. Sí, sí. Obras de condenación, de De ¿cómo se llama? muerte, ¿no? Sí, Sí. exacto. Y vamos ahí, por ejemplo, a Pablo, digamos, aunque no es el tema, pero era un hombre religioso. Sí, Y él mataba en el nombre de la religión, ¿no? exacto. Entonces, es una religión de muerte, ¿no? Sí, Porque solamente el espíritu es el que da vida. sí, exacto. Entonces, esa parte también, o sea, creo que cuando a la familia se le enseñó más religión, Ujú. es cuando dicen, oye, pues es que yo fui educado en una escuela religiosa y mi papá era religioso y mi mamá era religiosa, pero pues hubo abusos, digamos, en la escuela donde iba, ¿no? Sí, claro. Y eso, o sea, decías, no, pues si vas a esta iglesia, pues seguramente pasaste por ciertos abusos o cosas así, Claro. que terminan rompiendo otra vez las tradiciones y los orígenes familiares, ¿no? Sí, La unidad familiar, sabes que todos nos sentamos a la mesa y comemos, de que sí. todos esto, o sea, Y que haya demostración de poder en sí, una familia, en una escuela. Que si hay una necesidad, hay una oración de poder que hace que las cosas cambian. Hay un milagro, hay algo que sucede. Eso convence a la gente rápidamente. sí, Dices, no, pues me interesa, porque cuando hay una situación, nos ponemos juntos, de acuerdo, y las cosas cambian. sí, así es. Entonces, todos necesitamos este poder también. Vemos cómo el mundo busca poder y no sabe dónde está. Entonces lo busca a través de la manipulación, de la tiranía, de la dictadura, de cosas que nunca van a producir el poder que buscan. Sí, así es. Porque se acabará este poder. Ujú. Es efímero. Sí, Pero el poder real de Dios, la manifestación del poder de la vida espiritual, sí, nunca se apaga. sí, así es. Ujú. Entonces, viendo la falta, digamos, de conocimiento del padre, que debería ser el líder espiritual, la falta de comunicación y el rompimiento de la pareja, al final del día, pues termina pues con hijos, pues sin una idea muy clara de nada, ¿no? Ujú. Finalmente la religión también lo que provoca es que los matrimonios no funcionen. No. ¿Por qué? Porque son muy religiosos y la religión juzga muy duramente al otro, ¿no? Sí. Sin embargo, la vida espiritual es la vida de Dios en nosotros y eso restaura, eso aceita la vida matrimonial con respecto al amor, al perdón, Exacto. a temas muy básicos de, oye, si me equivoqué, hijo, vas y pides perdón, oye, no puedes traer a casa algo que no sea tuyo, tienes que ir a devolverlo, ¿no? Sí, claro. Valores sobre, tienes que decir la verdad, de que siéntate a comer, de pon atención, de que cuando yo te estoy hablando me atiendes, ¿no? Ujú. De que yo soy el papá y yo tengo dirección sobre ti. Claro. Cuestiones que eran muy básicas, ¿no? Que a lo Sí. mejor todavía algunas generaciones lograron vivir, pero que se han perdido por completo. Sí. ¿Por qué? Porque eran valores que estaban escritos desde la escritura, ¿no? Sobre la forma, el trato, el manejo, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, de la crianza de los hijos, ¿no? Que es un tema tan importante. Sí. A veces les preguntas a una mujer, oye, ¿usted qué se dedica? Pues a nada. Sí, Nada más sí, a la sí. casa de los hijos. Sí, Oye, ese eso es es un trabajo tremendo. sumamente importante, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y también hay una falta de mucha enseñanza Sí, acerca de lo que es ser una cabeza. sí, Hay muchas conferencias de liderazgo, pero siempre para empresarios sí, y no para, para papás. para los papás. Sí, ¿Qué es el verdadero liderazgo? así Entonces, es. como no hay esta enseñanza, pues hacemos lo que podemos hacer, Sí, repitiendo patrones en sí, general, donde hemos sufrido, donde fuimos tal vez abusados,
y no Sí, sabemos cómo cambiar esto. sí, Entonces, pues obviamente no funciona. Y eso es lo que provoca pues, el abandono, la rebeldía, todo esto, sí, la pérdida de autoridad, porque pues, obviamente la gente seguirá siempre una persona sabia, sí, siempre. Lo que sí. pasa es que la sabiduría no se aprende en libros, Así es, ¿no? se aprende estando conectado con el Conectado con Espíritu Dios. Santo. Así es, sí. Entonces es ahí donde también la herramienta que se usa es la incorrecta. Sí, No podemos ir a estudiar y aprender sabiduría de hombres imperfectos, porque no la tienen. sí. Sí, pueden decir algo muy, muy interesante, Ujú. no digo que Una frase no. célebre, ¿no? Sí, A veces sale algo que dices, wow, sí. sí, Pero lo que encuentras aquí a cada página es muy superior así es. y está lleno Sí, de consejo sobre la vida de la familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sí. sobre la educación, La sobre lo que obediencia, sea, sí, sobre lo que sea. sí, Pero otra vez regresamos a lo mismo. Este espíritu de religiosidad ha destruido este libro. así es, sí. Y nosotros tenemos que Terrible. rehabilitar este libro. Amén, sí, Es decirle a la gente, no lo consideras como un libro religioso. Busca ahí lo que tienes que entender. Si nada más la gente haría caso a Proverbios, wow. Ah, pero está lleno de cosas maravillosas. 800 millones, creo que, o 700 millones de chinos en los 60 hicieron caso al libro rojo de Mao. Sí, Hubieran tenido el libro de Proverbios. sí, No, estarían mucho más allá de lo que están ahorita, claro. aunque han logrado grandes cosas. Sí, Pero es nada comparado con este libro que podría haber tenido en sus manos. sí, así es. Porque esta sabiduría era humana, de un Sí, sistema comunista que, bueno, les sacó de un abuso de los emperadores, sí, pero no los sacó del abuso del comunismo. Entonces sí, se quedaron en abuso sí, y siguen en abuso, sí, caray. ¿no? Tremendo, sí. Cuando el libro de Proverbios es muy superior a este libro que fue tan Sí, famoso, que todos tuvieron en su casa. Podrían haber tenido el mejor libro. transformar toda una nación. Sí, Sí, pues yo creo que ese es el reto que hoy sí, tiene la iglesia, que sigue exacto. teniendo. Y Dios sigue contando con nosotros, ¿no? Sí, Porque por nos ama. supuesto. A lo mejor nosotros ya ni siquiera nos damos por contados, pero Él Sí. sigue volteando a ver a sus hijos, a su iglesia, ¿Cuándo? para que esa transformación sea hecha. ¿Quién se va a levantar como el Mao cristiano? Amén. Bueno, gracias a Dios por los retos que descubrimos y que podemos activar y vivir en ellos. Entonces nos despedimos. Ahorita vamos a hablar de muchos otros retos, de la política, del arte, de todas estas cosas. Entonces quédense conectados con nosotros, suscríbanse al canal, comparten esto. Estamos en Facebook, Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas. Y recuerdan, siempre en victoria.